¿Cómo están? Muy buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Miss. Tardes, ¿Cómo Miss. están? ¿Cómo están? A ver, vamos a empezar tomando asistencia, ¿ya? Acuña Pérez. Acuña Pérez. Anaya Antunes. Presente, profesora. Buenas tardes. Ah, muy bien, Anaya. Ujú. Arévalo Flores. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bejarano Suárez. Campos Ramírez. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Canar Guamán. Presente, mis buenas tardes. ¿Cómo estás? Carguas Cabana. Cayo Sánchez. Presente, mis buenas tardes. ¿Cómo estás? Chávez López. Presente, mis buenas tardes. ¿Cómo estás? Chimpujais. Chininín. Escalante. Espinosa Mesa. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espinosa Villavicencio. Estrada Palacios. Fernández González. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? García Carrasco. García Rodríguez. Presente, Miss García Carrasco. Presente Miss García Rodríguez. Muy bien. Listo. García García Carrasco, y Miss. Presente. García. Sí, García, sí te escuché. Guevara Ya, Mendoza. No te preocupes. Guevara. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gutiérrez Cruz. Presente, mis buenas tardes. ¿Cómo estás? Guamán Paricoto. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Guamán Tacilla. Presente, Miss. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Juanay Bartolo. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Huarcaya Tencio. Wilka Gómez. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Inocencio Romero. Juárez Crisanto. Presente, buenas tardes, Juárez. Muy bien, buenas tardes. Leiva Tello. Lícito Espinosa. Presente, licenciada. Buenas tardes, Lícito ¿Cómo Espinosa. estás? ¿Cómo estás, Lícito? Limache. Limache Mis buenas Valencia. tardes, presente. ¿Cómo estás? Lupaca Chambilla. Machuca Abanto. Martel Custodio. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Mauricio Pérez. Maita García. Minaya Gavilán. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Morales. Morales Robles. Oceda Álvarez. Padilla Gamarra. ¿Cómo estás? Muy bien, Padilla. Paredes Huitrón. Presente, mis buenas tardes. ¿Cómo estás? Paredes Quispe. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Paucar González.
Pérez Belis. Presente, licenciada. Buenas noches. ¿Cómo estás, Pérez? Poco Vilca. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Porto Guerrero Lápiz. Príncipe Moreno. Buenas tardes, Miss. Presente. ¿Cómo estás? Reyes Bartolo. Reyes Roca. Rojas Santillán. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ruiz Quispe. Ruiz Ramos. Sánchez Peso. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Santos Montúfar. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Solís Almercón. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Soplín Trauco. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Soto Muñoz. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Soto Peña. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Presente, Torrealba Miss. Miguel. Presente, Miss. Buenas Sí, sí te noches. escucho, Soto. ¿Cómo estás, Torrealba? Muy bien. Torres Cóndor. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Valencia Montenegro. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Vargas Santillán. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Vázquez Aguilar. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ventura Lorenzo. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Villarreal. Ay, Romero. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Raime Giwat Maribel. Listo. A ver, levanten la mano, por favor, los que faltan la asistencia para poder considerarlos. Muy bien. Morales Robles. Miss, buenas tardes, presente. Oceda. Presente, Miss. Buenas tardes. Oceda. ¿Cómo está? Espinosa Villavicencio. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estás? Muy bien. Ruiz Ramos. Buenas tardes. Listo. Ruiz, buenas tardes. Paucar González. Presente, profesora. Muy bien, Paucar. Claro que yo voy a tomar, pero si se enoja, pero no lo da, ¿sabes? Acuña Pérez. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Acuña. Reyes Bartolo. Profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bejarano. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Chininín. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Alguien más falta, por favor? Machuca. Sí, presente, Miss. Buenas tardes. Mi línea estaba muy baja. Ya, ok, no te preocupes. Muy bien. Listo. Ahora sí creo que ya podemos continuar, ¿no?
Ujú. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a compartir. Listo. Por favor, me confirman cuando ya se pueda visualizar las diapositivas. Sí, Sí, se Miss. visualiza, Miss. Ok. Justo nos habíamos quedado el día lunes, hablando específicamente de los estilos de vida o conductas de salud, ¿verdad? Habíamos estado diciendo de que esta rutina que nosotros podemos llevar en lo que es la alimentación, estábamos en lo que es la parte específica de lo que era la alimentación, ¿no? En este caso, pues podía afectar directamente a nuestra salud. A ver, ¿quién había levantado la mano, por favor? Justo estaba mirando y se me fue. ¿Quién estaba levantando la mano? Bueno, hay alguien con el nombre Edwin Jara Rondo. ¿Quién es? De repente alguien que no lo he tomado en cuenta en la asistencia. Ahí estoy pidiendo para que active su audio. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, nosotros habíamos hablado acerca dentro de las conductas o dentro de los estilos de vida se encontraba lo que era la alimentación, ¿no? Que nosotros debíamos tener una forma adecuada de alimentarnos, que se tiene que dar 5 veces al día en su gran mayoría, ¿no? 3 comidas fuertes o principales y 2 que vienen a ser meriendas, o sea que solamente se debe consumir en poca cantidad y sobre todo hidratarse adecuadamente, ¿no? Eso es lo principal. Después habíamos dicho de que hay formas equilibradas de poder alimentarse, salvo la persona tenga alguna enfermedad que le impida consumir algún tipo pues de alimento, ¿no? Entonces, en este caso, así de esa manera vamos a tener buenos estilos de vida en la alimentación. Ojo, en la alimentación. Y sobre todo, en este caso, tener un mismo horario, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿qué pasa si yo como saludable, como ensaladas, ¿no? Y siempre no dejo de consumir mis alimentos. Entonces, ¿por qué tengo el colesterol alto? ¿Por qué tengo los triglicéridos altos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede ahí? Claro, es que no solamente consiste en consumir estos alimentos, sino que se debe tener un régimen o un horario fijo, ¿no? Si, por ejemplo, un día yo voy a desayunar a las, un día yo voy a desayunar a las mañana, al otro día a las 9, otro día estoy haciendo un desorden al momento de alimentarme, ¿no? Entonces debemos tener una hora fija. Entonces eso también debemos tenerlo en cuenta. Agregado a esto de que los alimentos tienen que consumirse lo más tranquilamente posible, sin la televisor, disculpen, televisor, celulares, ¿no? Entonces, esto hace que el nivel de estrés aumente y por lo tanto también hace que por ejemplo, los lípidos, tales como el colesterol y triglicéridos, aumenten, ¿no? Y no se aproveche adecuadamente los nutrientes. ¿Ya? Entonces esas pequeñas cositas que a veces de repente nosotros lo hacemos de manera concurrente e ignoramos, pues eso
se acumula y hace o deriva en alguna enfermedad más adelante. Listo, entonces ya sabemos en cuanto a eso, ¿no? A la alimentación. Después también la actividad física. Es muy importante que nosotros hagamos actividad física. ¿Cuánto es a ver, un ratito. A ver, a través de los mensajes del chat, me gustaría que me pongan cuánto, sin abrir su audio, ¿no? Sin decirlo, solamente escriban en el chat para que me digan cuánto tiempo debería hacer actividad física una persona de manera diaria. Sin abrir su audio, por favor. Solamente en los mensajes, nada más. Ajá, muy bien. Ya. Ya. Listo. Muy bien, ahí me están escribiendo. Ya. Muy bien. Ya. Algunos me están expresando en minutos, otros en valores un poco superiores, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora sí, muchísimas gracias. En este caso, primero lo que nosotros tenemos que considerar es la edad, ¿no es cierto? Para una persona joven, para una persona adulta, está recomendado de 45 minutos a 1 hora diaria. Ese es el tiempo de actividad física que se recomienda para evitar las enfermedades y para evitar el sedentarismo, ¿no? Ya, entonces de 45 minutos a 1 hora. Y por ahí estaban escribiendo 1 hora y media, o de repente media hora. ¿Por qué media hora? ¿En quién se consideraría? Media hora se considera, por ejemplo, en los adultos mayores, ¿ya? Los adultos mayores. Entonces, ¿por qué los adultos mayores? Porque su masa muscular es menor que la de una persona joven y la de un adulto, ¿no? Entonces, es un poco menos, también dependiendo de la capacidad que tenga para poder realizar actividad física, porque no solamente es caminar, no solamente es trotar, correr, pueden ser otras actividades, puede ser algún deporte. Y a veces nosotros pensamos que de repente hacemos actividad física cuando barremos nuestra casa o de repente cocinamos, barremos, cuando trapeamos nuestro piso. No, no es así, ¿no? ¿Por qué? O de repente dicen, en mi trabajo estoy aprovechando para hacer ejercicio porque subo y bajo las escaleras llevando documentos, llevando paquetes, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso no es actividad física. ¿Por qué? Porque va una obligación, ¿ya? Acompañado de una obligación. O sea, me siento obligado a realizar esa actividad. No es porque me va a generar algún beneficio, no, ¿ya? Entonces, si la persona lo hace en su tiempo de descanso, si la persona sube y baja las escaleras, salta soga o de repente hace otras actividades, pero lo hace por propia convicción, sabiendo que es su tiempo de descanso, entonces eso va a generar que se fomente la actividad física. Ese sí es verdadera actividad física. Y no es necesario tampoco ir a un gimnasio a hacer aeróbicos, a hacer máquinas, no. Nosotros lo podemos hacer en nuestras casas, ¿no? Listo. Entonces, eso es con respecto a la actividad física. Vamos a analizar y pensar, ¿no? Sinceramente, ¿yo estoy haciendo actividad física? ¿Tengo tiempo para hacer actividad física? Me estoy dando ese tiempo, me estoy tomando ese tiempo
para poder cuidar mi cuerpo o muy bien, referirá con la higiene. ¿Por qué la higiene es tan importante? Si no tenemos una buena higiene o no tenemos un hábito de higiene en nuestras casas, vamos a obtener enfermedades, bacterias. Claro, por supuesto, ¿no? En este caso, si no tenemos una cultura de higiene, o sea, si no estamos acostumbrados, porque eso desde pequeño nos inculcan, ¿no? Lávate las manos, después de salir del baño, después, antes de comer, ¿no? Todas esas, o de repente, báñate, lávate los dientes. Entonces, si no creamos estos hábitos saludables de limpieza, también pueden generar infecciones, ¿no? Pueden generar malestar en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto, con la higiene, para evitar las enfermedades. Muy bien, Ruiz. Sí, definitivamente. Nos evita muchas enfermedades, ¿no? Después también está lo que es el ciclo circadiano en los estilos o conductas de vida saludable. ¿Por qué les digo que el ciclo circadiano? ¿Qué cosa viene a ser? Viene a ser el conjunto de actividades que nosotros realizamos durante el día y durante la noche, ¿no? Entonces, aquí en este caso, nuestro ciclo circadiano es constante. Todos los días cumplimos este ciclo. Ahorita, por ejemplo, estamos en etapa de vigilia. ¿Qué significa etapa de vigilia? ¿Que estamos qué? ¿En clases? Ya. ¿Y cómo están? Unidos. Vigilia significa atentos, vigilantes, despiertos. Despiertos, claro. Entonces están en el periodo de actividad, de vigilia, ¿no? Que empieza para muchas personas empieza desde muy temprano y termina su periodo de vigilia a las 10, 11 de la noche, dependiendo, ¿no? Entonces, a lo largo de este periodo se produce dos hormonas muy importantes. Una que viene a ser el cortisol y el otro que viene a ser lo que es la adrenalina, que se liberan para que nosotros podamos estar atentos y para que podamos, pues, evitar los peligros o las dificultades que se nos presentan, ¿no? Imagínense si, por ejemplo, viene alguien y me roba. Si yo no produjera esas hormonas, entonces, se lo llevo. Me acuchillo, ya, normal. No, pues, pero reaccionamos, ¿no? Gracias a lo que es el cortisol, ¿no? Es una hormona. Listo. Entonces, para evitar tener estas enfermedades, este cortisol solamente se debe producir durante el día, mas no debería producirse durante la noche, porque eso nos produciría insomnio, ¿ya? Entonces, a partir, más bien al contrario, de las 9 de la noche empieza a producirse otra hormona que se llama melatonina. ¿Ya? La melatonina. ¿La melatonina de qué se encarga? De conciliar el sueño, nos ayuda a descansar, ¿no? Entonces, esto se produce durante la noche. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que trabajan de noche? Invierten su ciclo circadiano porque descansan durante el día y están en vigilia durante la noche, ¿ya?
Entonces, es diferente en el caso de ellos, pero como el cuerpo no está acostumbrado a ese tipo de ritmo circadiano, entonces como que lo altera un poco, ¿no? Por eso es que la persona, a pesar de que pueda descansar o pueda dormir toda la mañana o toda la tarde, igual la persona se siente agotada, cansada, agobiada, ¿no? ¿Por qué? Porque está invirtiendo su ciclo circadiano, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos dormir a cierta hora, especialmente si hemos hecho actividad extenuante, ¿no? Tenemos que descansar, tenemos que dejar descansar nuestro cerebro, ¿ya? Claro, el cerebro no deja de funcionar en ningún momento, pero sí va a disminuir su actividad, ¿ya? Muy bien, entonces, recomendaciones para descansar. Ojo, descanso no es lo mismo o no significa, no es igual que dormir. Yo puedo dormir, yo puedo cerrar mis ojos, ¿ya? Pero no significa que mi cuerpo y mi cerebro están descansando. ¿Por qué motivos no puedo descansar de repente en la noche? ¿Qué puede pasar? A ver, ¿quién me puede decir? Sufrir de insomnio, Miss. Ajá, ¿por qué sufren de insomnio? ¿Qué pasa ahí? Las preocupaciones, el estrés. Muy bien, claro. Podría estar delicado de salud también, Miss. Problemas de salud, claro. Entonces, familiares. Muy aparte de los problemas, a ver, quitando ese punto de los problemas y las preocupaciones, ¿qué podría evitar que yo descanse durante la noche? El estrés. La televisión. No, El muy ejercicio aparte. físico. Exacto. La televisión, miren, aparatos eléctricos como la televisión pueden ocasionar que mi cuerpo ni mi cerebro descansen. Y ustedes dirán, pero si yo empiezo a mirar televisión y ya me estoy durmiendo, claro, ya les he dicho, tu cuerpo está reposando sobre una cama, tú te quedas dormido, pero se queda el televisor prendido. Entonces empieza un factor importante que viene a ser el ruido y la luz, ¿no? Te da la luz del televisor, siempre oscila, la luz del televisor cambia de tonos, inclusive el ruido al momento de que, y tú, todo eso tu cerebro lo está captando y eso no deja que descanse, ¿no? Lo recomendable es de que nosotros antes de dormir tenemos que apagar los aparatos eléctricos. Miren, se recomienda, pero yo sé que la mayoría no lo haría, porque a mí también me ha sucedido, ¿no? Es difícil cuando uno está cansado, llegas prácticamente solamente a querer echarse, prendes el televisor ya por compromiso, ¿no? Y apenas, como dicen, apenas posas la cabeza en la almohada, ya te quedas inconsciente, ya ni sabes lo que pasa, ¿no? Entonces, pero como les digo, ustedes de repente no sienten, pero su cerebro sigue trabajando, ¿no? Y como detecta ese ruido, como detecta ese juego de luces, entonces piensa que ustedes todavía están en vigilia, ¿ya? Y no pueden descansar. Por eso es que al otro día, cuando amanece, ay, están arrastrando los pies, se sienten cansados y dicen, tan rápido ha amanecido, ay, ya me tengo que ir a trabajar, me siento cansado, me siento cansada. Lógico, pues, ¿por qué? Porque ha habido algo, un factor externo que ha estado alterando mi descanso. Muy bien, entonces se recomienda, como les decía, apagar los aparatos eléctricos, los que estén en el cuarto. No me refiero que te vas a poner a apagar de toda tu casa hasta la refrigeradora. No, especialmente de tu cuarto, que son los que emiten esa radiación, emiten esa radiación que evita que descanses, ¿no? Entonces,
Hay muchas personas que no lo hacen y están con toda la noche con el televisor, la radio, bueno, inclusive hasta con el celular. ¿Verdad que es un gran error que ustedes duerman con el celular debajo de la almohada? No es recomendado, totalmente, es muy, muy dañino, ¿ya? Se recomienda, siempre me quedo ahí, se recomienda apagar los aparatos eléctricos cuando ya sientes que te vas a dormir, apagarlos, inclusive se recomienda desenchufarlos y taparlos, ¿no? Para evitar que jale tu energía, tu descanso, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda. Ahora, lo que les decía acerca de los celulares. Los celulares, si bien es cierto, vienen a ser una tecnología muy buena que en estos tiempos inclusive nos ha ayudado muchísimo con los avances tecnológicos, pero a medida que que existe el avance tecnológico, también tenemos que considerar que estos aparatos pueden resultar dañinos si no los usamos adecuadamente. Por ejemplo, ustedes en algún momento deben de haber sentido que cuando están con el celular y lo cargan, la parte posterior del celular se calienta, ¿no? ¿O no han notado? Sí, Miss. Se calienta mientras están cargando y más aún si todavía lo están usando. No se recomienda eso, ¿no? El cargador también se calienta. Sí, también. Claro. Y ahora imagínense que ustedes, por ejemplo, estén durmiendo y el celular está debajo de la almohada, ¿no? Está debajo de la almohada. No debería ser así. Deberíamos tener a unos metros de distancia el celular. O sea, cuando ya se van a dormir, dejarlo sobre tu escritorio, dejarlo sobre la mesa. ¿Quién te va a llamar en la noche? A menos que sea una emergencia, ¿no? ¿Quién te va a escribir a las 3 de la mañana? La lechuza, el búho, te va a escribir. González, Miss. ¿Quién te va a escribir? ¿Y para qué esperan que les escriban también a esa hora en la madrugada? No, pues, no se pasen. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Miren, esas pequeñas cositas a veces las desconocemos, ¿no? Y por eso les digo, y por eso es que ahora, con tantos avances tecnológicos, con la presencia de la luz eléctrica, ustedes en la ciudad ven con tantos postes, con tanto alumbrado público, no se ven las estrellas. Ustedes van al campo y ven todito. Por eso es que las personas de campo antes se echaban a dormir temprano. No había luz, no hay luz allá. Se acaba la luz del día a dormir. Un rato más y a dormir, ¿no? Y al otro día se levantaban con el sol, pero habían descansado bien, ¿no? Ahora no. Ahora, inclusive se recomienda que las cortinas del cuarto deberían ser cortinas de color oscuro. ¿Por qué? Para que tu vista no tenga la influencia de la luz, porque a veces en nuestros cuartos, en nuestras habitaciones, están directo a la luz del poste, ¿no? Y a veces fastidia, aunque uno a veces ya se acostumbra, pero de todas maneras no deja descansar, ¿no? Muy bien, entonces esas cositas, inclusive se recomendaría que no haya ruidos, pero eso es imposible. ¿Qué voy a estar callando a medianoche? Más es lo que me voy a desvelar, callando a los que pasan en la calle, callando al perro, ya eso pues ya no podemos controlarlo, ¿no? Eso es algo que sí no podemos controlar, pero lo que está dentro de mi casa sí lo puedo variar, sí lo puedo cambiar. Y se van a dar cuenta que el otro día van a amanecer descansados, frescos, como si hubieran dormido por días, a diferencia de cuando la persona pues no descansa bien, ¿no? Que amanece y más bien, a pesar de que ha dormido, amanece cansado, ¿no? Como si no hubiera dormido nada, como si no hubiera descansado nada. Claro, y verdaderamente no ha descansado. Su cerebro no ha tenido oportunidad de reponer las energías perdidas. Listo. Entonces eso es en cuanto al sueño. Ya, esa es
una forma de estilos de vida, dormir. Y para los que se preguntan, ¿y está bien, por ejemplo, dormir en la tarde, darse sus pequeñas siestas? Sí, también está permitido. ¿Por qué? Porque muchas personas después de alimentarse, después del almuerzo, al tener el metabolismo, al metabolizar los alimentos, empieza un proceso que en algunas personas produce sueño, ¿no? Empieza como un sopor y la persona quiere echarse un ratito. Está bien y eso es correcto, ¿no? Porque le va a permitir renovar energías para seguir con sus actividades. Pero se recomienda que este tiempo de descanso solamente sea de 10 minutos a 15 minutos. Y ustedes dirán, tan poquito, 10, 15 minutos se van en un tris. Sí, pero es lo que se recomienda, ¿no? De 10 a 15 minutos y después la persona ya puede, puede seguir con sus actividades para renovar energía. Y no, pero es que yo duermo 1 hora, 2 horas, por eso es que tampoco ya no te da sueño en la noche. También le estás quitando horas de sueño en la noche, ¿ya? Hasta ahí. Ah, me falta algo, los malos hábitos. También tenemos que ver dentro de nuestras conductas de salud, en los estilos de vida, tratar de evitar los malos hábitos y la automedicación también. Empecemos con los malos hábitos. ¿Cuáles vienen a ser los malos hábitos en un ser humano? Comer comida chatarra. Ya, comida chatarra, sí. Comida saturada, Miss. ¿Cómo? Comida saturada. Alimentos saturados, ¿no? A veces nos provoca en la noche comer un pollito a la brasa. Está bien, yo no les digo que no, pero no todo el tiempo. Al destiempo, Miss. A destiempo, claro. Se recomienda que una persona, la última comida debería ser 2 a 3 horas antes de dormir. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un promedio, ¿ya? A ver, ¿quiénes se echan a dormir a las 10 de la noche? Levanten la mano nada más. ¿Cuántas personas se echan a dormir a las 10 de la noche? Nosotros, Miss, porque estudiamos hasta las 10. Ya, ahí, no, voy a sacar un promedio, ya. No todas. No todas, claro, por eso quiero saber un promedio, ya. A ver, hay 14 personas que dicen que se echan a descansar a las 10 de la noche. A las 11. Ahora sí, bajen la mano, por favor. Todos los que levantaron la mano de las 10, bajen la mano. Eso es. Ahora, a las 11 de la noche, ¿cuántos se echan a descansar? Ya ven, ahí va ganando ya. 18, 20, 21, 22. Ya, listo. Ya, entonces en promedio la mayoría, vamos a poner 11 de la noche. Perfecto. Se echan a descansar 11 de la noche. Entonces, para hacer el ejemplo nada más, ¿no? Porque yo sé que puede variar la hora de irse a dormir, ¿no? De irse a de repente vas a dormir a las 11 de la noche, entonces 2 horas antes. ¿Hasta qué hora se te permite comer? Entonces, 9 de la noche. 9 de la noche. Pero están en plena clase, dice. Ya. No tiene nada que ver, pues, Miss. ¿Qué vas a comer mientras estás en clase? Imagínate que estuvieras en un salón de clase, no vas a estar comiendo delante del profesor. Refrigerio. También podemos comer a la hora del break. Del break, exactamente. Yo como en la... Justo eso les iba a decir, ¿no? Me Pero has quitado la idea. que trabajamos no podemos comer a la hora. He ahí el problema, ¿no? Que cuando ya la persona trabaja y sale muy tarde, cena también muy tarde. Entonces, eso estás ocasionando un mal hábito
porque estás mal acostumbrando al estómago y al intestino a trabajar demasiado, ¿no? Trabaja en exceso. Muy bien. Listo. A eso quería llegar, ¿no? Listo. Otro mal hábito que nosotros también tenemos, ¿cuál es? Que algunas personas No hacer ejercicio, Miss. No hacer ejercicio. Comer mucho dulce, Miss. sí, todos esos tipos de cosas también vienen a ser malos hábitos, ¿no? Después también lo que es fumar, muchas... Beber Ajá, alcohol, Miss. Ser ajá, beber. pesimistas. Muy bien, esos son malos hábitos, ¿no? Drogarse. Por ejemplo, el cigarrillo. No, sí, y está bien, ¿no? Porque hay muchas personas que no sabemos si se drogan o no. Miss, Sí, dime, te escucho. o sea, a veces también comemos rápido y no nos concentramos, ¿no? También, ¿no? Miren, todos los malos hábitos que ustedes mismos se están dando cuenta que a veces cometemos, ¿no? Y decir que no, nunca lo hemos hecho o no lo hacemos es mentira, porque en algún momento sí lo hemos realizado, ¿no? Ya sea por trabajo, ya sea por tiempo, ya sea por mil causas, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta que si cometemos ese error, hay que tratar de, bueno, de corregirlo, ¿no? Miss, también Miss, Sí, sí, te escucho. yo he visto también, Miss, hay personas que se mantienen así mordiéndose las uñas. Ah, ese es un tic nervioso, sí. Ese es un tic nervioso, también se considera, pues, ¿no? Una manía, eso viene a ser una manía, así como mover los pies cuando una persona está muy ansiosa, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero eso se puede corregir. Ujú. Miss, ¿y eso a qué se debe? Eso es por ansiedad. Eso muchas personas lo realizan porque esa es su forma de desfogue de la ansiedad. Miss, también las personas que suelen comerse sus uñas. Ujú. Sí, eso se le llama, es un trastorno que se llama onicofagia, ¿no? La Miss, onicofagia. Sí, dime. Miss, yo en un momento yo vi a una de mis amigas que se comía el moco, hasta vi que comían goma. De verdad. Ya eso es otra cosa, y eso es raro. Ya. No, de verdad, Miss agarraba así de la nariz y de repente me Ay, la Dios boca. mío. Y de repente esa persona piensa que no la ven, ¿no? Pero uno está mirando. Sí, Sí. yo veo Casi mucho 3 eso casos le vi, en el Miss. carro. Ay, qué feo. Pero no dicen que los niños que se comen sus mocos van a tener buena inmunología. Es vitamina, Una Miss. pregunta, cuando comes goma, ¿qué te hace daño o algo parece? ¿Qué te hace la goma? Porque yo vi también una amiga también sí Sí. que comía goma. Y le gustaba, como una mermelada así agarraba con el dedo y hasta cuando chorreaba todavía con la lengua esperaba. Ay, Y yo Dios, que miraba. nunca había visto eso. Hasta lo de No, de los... verdad, a mí. ajá. No, sí es peligroso. Si es cola, por ejemplo, sí puede ocasionar daño, hasta puede intoxicarse. Sí, Miss, sí, comía así con el dedo. los Ujú. drogados consumen trocal. Terocal, sí, eso sí. Y se van deteriorando, por eso es que su cerebro, cuando se hace por ejemplo, supongamos que se hace una tomografía, ¿no? A una persona que ha consumido drogas de todo tipo, el cerebro se va
se va reduciendo, se va atrofiando, ¿no? Por eso es que ellos no hilan o no tienen no están conscientes muchas veces de lo que hablan, ¿no? Ni lo que hace. No, ni lo que hacen, ¿no? Muy bien, entonces, justo estábamos hablando de, sí, dime, Acuña. Miss, ¿y a qué se debe una niña de 4 años que se coman las uñas? ¿Hasta dónde ya no hay hasta los pellejitos, Miss? Mira, eso puede ser también como les digo, es algo que de repente no se da en la casa, o sea, de repente no se siente ansiosa en su hogar, sino fuera. Por ejemplo, cuando hay niños que son molestados o que se frustran de repente en el colegio, y esa es una forma de demostrar, ¿no? Su frustración y su temor, su ansiedad, puede ser, ¿no? Entonces sería Sufren cuestión de de, bullying, Miss. sería cuestión de conversar bien con ese niño para saber por qué, porque siempre hay que preguntarle directamente, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Qué No, sientes? ¿Qué no? Miss, No, en el caso mío, mi sobrinita no le hacen bullying. no, pero, Que o sea, ellas tienen la costumbre de comerse las uñas. por Creo que eso. debe ser también por lo que ya en mi casa, por ejemplo, ella no, raro será que lo saque mi mamá a pasear. Ah, ya, no, por eso te digo, o sea, a veces puede ser porque los molestan o por frustración. Por ejemplo, yo te digo, porque me ha pasado con mi hijita y yo estoy batallando con eso, ¿no? Con mi hija, cuando pasó, en inicial no había ningún problema. Pasó a cuando estaba en segundo de primaria, en primer grado empezó a comerse las uñas. ¿Por qué? Porque ya era muy diferente inicial de primaria y ella quería o tenía esas ansias de seguir destacando como en inicial. Entonces ella se frustraba cada vez que algo no le salía, a pesar de que uno le conversaba y le decía y le recomendaba, y ella ya tú la veías con las uñas ahí, con una desesperación, comerse las uñas, ¿no? Morderse las uñas. Entonces ella, ella manifestaba esa frustración de no poder hacer algo, o de repente a ella le ocasionó también esto el tiempo de la pandemia, porque justo estuvo en primero y en segundo grado, perdón, 5 años y primer grado en clases virtuales por la pandemia. Fueron 2 años, ¿no es cierto? Entonces eso le afectó bastante. No porque alguien lo molestara, como tú dices, ¿no? Pero eso condicionó toda esa situación de estar en casa, el hecho de que no se le enseñe, no, o sea, yo puedo tener didáctica o puedo de repente explicarle a ustedes, porque ya ustedes son grandes, ya saben muchas cosas, han vivido también, tienen muchas experiencias, pero es muy diferente enseñarle a los niños y las que son mamás, los que son papás, saben de lo que estoy hablando. Es armarse de paciencia al mil y tratar de enseñarle, especialmente cuando un niño pues está pasando justo aprendiendo a leer, escribir y todo eso, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y ella demostraba ese tipo de ansiedad o de frustración de esa manera. Y se le quedó pues como una manía. Y ahora, bueno, pues estoy luchando con eso y es menos, ya es mucho menos a como era antes. Antes todo el tiempo ya casi no tenía ni uñas, como tú dices, ¿no? Pero es complicado. Ajá, así que ese tipo de... En realidad no es un mal hábito, sino que es una manía, ¿no? Es una manía. Muy bien. Lo que les estaba hablando acerca de lo que es el fumar, el tomar, el beber, ¿no? Alcohol. Ojo, nosotros de repente podemos hacer un brindis en alguna ocasión especial, pero hay personas que, por ejemplo, beben todo, todo el tiempo, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, lo que es, se considera que una persona que bebe todos los fines de semana viene a ser un alcohólico social, así se le llama, ¿no? Es un alcohólico social. Listo. Entonces, miren, ese tipo de cosas, ¿no? No hay que considerar eso. ¿No? Después, no, claro, no es como una persona que va a Alcohólicos Anónimos, pero de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Muy bien. Después también, y por último, en caso de los estilos de vida, lo que viene a ser la automedicación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos automedicado en algún momento, no? ¿Para qué se automedican mayormente? Buenas noches, profesora. ¿Cómo Hola. estás? Sí, Martel. No, Chininín, ¿no? Sí. te Sí, escucho. profesora, yo a veces siempre me medico lo que es así para la inflamación de las vías urinarias, porque siempre sufro con eso. Ya. Mayormente cuando a veces hago mucho esfuerzo, lavo bastante, es peor. O sea, tengo que siempre tomarme una pastilla, una Urupol, una Piridio y me baja. Ya. Ya, entiendo. Por ejemplo, hay personas que otro tipo de automedicación, por ejemplo. Para descansar, Miss, para dormir. Exacto, justo, ¿no? Ahí. Responder. Exacto, para poder descansar. Muchas personas utilizan, por ejemplo, ese tipo de medicamentos, ¿no? Para poder dormir. Hay personas que inclusive utilizan el alprazolam, el clonazepam, pero ese tipo de medicamentos no son para dormir, sino vienen a ser un tipo de medicamentos llamados ansiolíticos, que sirven para contrarrestar la ansiedad. La ansiedad genera insomnio y por eso es que les ocasiona sueño, ¿no? Pero no es específicamente para dormir, ¿ah? Listo. Miss, Sí, dime, te escucho. maestra, disculpe, ¿y qué le podemos dar? Porque yo tengo un familiar que él no duerme en la noche, Miss. ¿Será que minutitos que descanse después no duerme? Ujú. ¿Quién? ¿Quién? Un tío mío, no ¿Qué edad duerme, Miss, en la tiene? noche, o sea, tiene 70. Una persona adulta mayor es bien complicado porque en el caso de ellos es diferente, ¿no? Una persona adulta, en el caso de todos nosotros, lo correcto es dormir 8 horas. Pero en el caso de un adulto mayor, es difícil conciliar el sueño, el sueño ligero y sobre todo duermen muy pocas horas, ¿no? 4 horas, por ejemplo, duermen nada más, ¿no? En el caso de ellos. Es bueno utilizar, por ejemplo, no medicamentos, sino aguas naturales. Yo sí le tengo fe y les voy a decir cuál es, ¿no? Lo que viene a ser, inclusive eso disminuye bastante lo que es la ansiedad. Por ejemplo, tenemos lo que es el agua de manzanilla, no de filtrante, no de bolsa filtrante, sino la flor seca, la planta, ¿no? La florcita, pero que esté seca. La agua de manzanilla con lo que es también el tallo de la lechuga, la flor de jazmín también seco, el romero. Sí, el romero, pero a ese no se le echa romero. Y cáscara de mandarina seca. Ya, todo seco. Gracias. Todo seco en infusión. Créeme, va a dormir toda la noche. Pero
también tienes que saber la cantidad porque si no lo mandas a dormir hasta el mediodía del otro día. Para siempre ya. Ya, no seas mala, Martín. No, no, se duerme bastante con eso. Bastante, bastante, bastante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que algunas plantas tienen propiedades, pues, también medicinales, ¿no? La manzanilla, lo que es el- lo que viene a ser el jazmín, también disminuyen bastante la ansiedad, ¿no? Listo, entonces en este caso ya hemos visto lo que se refiere a los estilos de vida que también determinan nuestra salud, ¿no? Ahora vamos al medio ambiente. En el caso de lo que es el medio ambiente, podemos decir que es todo lo que se encuentra en nuestro entorno, ¿no? Allá, listo. Tenemos el ambiente inorgánico o inerte. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, tenemos lo que es el sol. Es algo que está en el medio ambiente, la radiación solar, ¿no? Y eso puede ocasionarnos daños si es que nosotros no sabemos cuidarnos adecuadamente. ¿Qué se recomienda, por ejemplo, si vamos a estar bajo la influencia de la radiación? Bloqueador, Miss. Bloqueadores. ¿Qué más? Bloqueador solar. Protegerse con sombrero, gorras. Cremas. Para la Muy visión. bien. También Exacto. tomar mucha agua. El sol. Muy bien, claro. Todos esos aspectos hay que proteger, ¿no? Para evitar especialmente lo que es el cáncer de piel, ¿ya? Disculpen que se haya apagado el audio abruptamente, sino que aquí en Ica ya nos declararon en emergencia por dengue y justo ahorita se acaba de posar un zancudo en mi mano, por eso es que apagué el audio. Lo estaba matando. Estamos en emergencia sanitaria aquí en Ica. Bueno, entonces el ambiente inorgánico nos puede afectar definitivamente, ¿no? Todo lo que es inerte, todo lo que nos rodea. Ahora, el hecho de no tener sombra aumenta más, por ejemplo, los lugares donde se talan los árboles para poder construir veredas, para poder construir pistas, aumenta más la temperatura, ¿no? Porque no hay esa sombra que reduce lo que es el calor, ¿no? Del medio ambiente. Después también podemos encontrar otras cosas como por ejemplo lo que es el ruido. Ustedes están, por ejemplo, caminando por la calle y cuando están en el tráfico, empieza a sonar todas las bocinas, todos los claxons y es terrible porque hasta te duele la cabeza. Está en rojo el semáforo, pero aún así tocan y tocan y tocan y tocan el claxon y ya uno no sabe ni qué hacer. Eso se considera inclusive contaminación, ¿no? Contaminación del medio ambiente, muy aparte de lo que emanan los carros, ¿no? También el medio ambiente, justo estábamos hablando de los carros. Ustedes han visto que a veces transitan carros que son muy, muy antiguos y que por lo tanto también eliminan o emanan esos gases tóxicos, ¿no? Las fábricas, todo, por ejemplo, hay lugares donde hay minas, los relaves mineros, todo eso puede afectarnos, ¿no? Eso es parte del ambiente inorgánico o inerte. El ambiente biológico, la fauna y la flora. La fauna, ¿qué animales nos pueden ocasionar enfermedades, por ejemplo? El murciélago, Miss. El zancudo, Miss. Claro, los zancudos, el murciélago, perfecto, ¿no? La Dependiendo. mosca. El mosquito. Claro.
Muy bien, claro. Todos los animales en algún momento, por ejemplo, los vectores, ¿no? Que estaban mencionando. Moscas, roedores, las cucarachas, los zancudos, los mosquitos. ¿Por qué? Porque transmiten enfermedades, ¿no? También tenemos las mascotas. Si las mascotas no son desparasitadas, también nos pueden ocasionar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el perro, el gato. Por eso es que ellos tienen también sus vacunas y sus tiempos de desparasitación para evitar que el ser humano contraiga esos tipos de parásitos, ¿no? Muy bien. Sí, dime, Minaya. Los perritos desde que nacen ya tienen parásito. Claro. Por eso es que hay que Porque mi mamá se desparasitar. compró un perrito y no ¿Ya? tenía ni un mes. Y su barriga estaba hinchadazo y quería morirse. Así yo le digo, desparasítale, no falta. Se le fue el audio a Minaya, justo estaba escuchando. En internet le empezó a fallar. Sí, así sucede, ¿no? Así sucede. Entonces, los animales de por sí tienen de todas maneras parásitos. Por eso es que si nosotros vamos a tener mascotas, tenemos que ser responsables, ¿no? No solamente dejarlos o por decir que tenemos mascotas y ya los vamos a dejar pues así en libertad, ¿no? Hay que ser conscientes también. Sí, te escucho. Me había ido tú. Ah, ya le iba a decir, y le hemos desparasitado y no me va a creer, mis botó larguitos. Bichos largos. Sí, esa es la que tiene mayormente el perro. Esos tipos de parásitos se llaman los ascarilumbricoides, ¿no? Sí, me dio asco. Yo le dije a mi mamá, bótalo a tu perro. Le dije, sí, a mi perro yo le desparasito. Yo estoy al día, con mi perro paro al día, hasta en su baño, todo. Claro, es Pero ella había comprado importante. así uno chiquitito. Ah, sí, tenía lleno de bichos. No, y eso es peligroso porque esos después se llenan en el intestino del ser humano e inclusive puede ocasionar ruptura de los intestinos, o sea, se multiplican de tal manera que puede suceder así, ¿no? Pero si lo desparasitan cada cierto tiempo, entonces no va a haber ningún problema, ¿no? Listo, tampoco podemos satanizar a las mascotas, ¿no? Cada cierto tiempo, por eso les digo, hay que ser responsables. ¿Algunos alimentos también pueden tener enfermedades? Por supuesto que sí, especialmente hay vegetales y hay frutas que son regadas con aguas hervidas. Por ejemplo, ¿cuáles conocen ustedes? Mayormente las hortalizas. verduras. ¿Cómo Las cuáles? zanahorias, las fresas, La lechuga, Miss. la lechuga, por Lechuga, ejemplo, los el rabanitos, brócoli, coliflor. zanahoria. Exacto, Flor. esas vienen o están de todas La maneras cebolla. regadas con aguas hervidas, ¿no? O sea, de todas maneras, cuando nosotros los adquirimos o cuando nosotros vamos a consumirlos, tenemos que lavarlos adecuadamente, tenemos que conservarlos de una manera prudente, de una manera responsable para evitar también, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros conservamos los alimentos, cocidos, miren, y eso ya es responsabilidad de nosotros también. Hay alimentos cocidos que llegan a descomponerse con rapidez. Uno de los alimentos que nosotros tenemos que lavar bien antes de consumirlos es el arroz, porque el arroz, dentro de las últimas investigaciones que se ha hecho, es uno de los granos o uno de los cereales que puede estar contaminado, ¿no? Dentro de las verduras podemos tener, por ejemplo, el más contaminado ahorita es el tomate, ¿no? Por eso es que tenemos que lavarlo bien. Listo. Porque le echan, pues para evitar que perder las cosechas, le echan sustancias químicas. Hormonas. También para que crezcan rápido, ¿no? Igual a los Para que animales. salgan bonitas también, mis. Ajá, exacto, porque un producto natural de la chacra no te va a salir igual que de los que producen en grandes cantidades, no es lo mismo, ¿no? Y son feitos, mis, de la chacra, cuando son de la chacra.
El choclo siempre tienen gusanito, algo, pues, ¿no? Las papas, los tomates. Pero ya cuando están ya con químico, con hormonas, ya son hermosas, hasta las Sí, frutas. hasta las frutas, Ya no exactamente. son sanas, pues. No, ya no, pues ya está alterado ese producto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, eso también puede ocasionarnos inclusive enfermedades e intoxicaciones. El ambiente social, ¿a qué se refiere con el ambiente social? Los factores socioculturales, socioeconómicos y psicosociales. ¿Qué quiere decir? El entorno en el que vivimos nosotros también puede afectar nuestra salud. Por ejemplo, socioculturales, las creencias pueden ser bastante poderosas, muchas de las creencias que a veces evitan que las personas puedan acceder a los servicios de salud, ¿no? Socioeconómicas, el dinero, los ingresos, a veces no permite que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas como alimentación, vestimenta, educación, salud mismo, ¿no? No pueden acceder a la salud porque no tienen el dinero suficiente. Y psicosociales, las alteraciones psicológicas ahora que van en aumento. Bien dijeron que después, una vez que pasara la pandemia del COVID, una vez que ya no se considera pandemia, la siguiente pandemia que iba a venir era la pandemia de las enfermedades mentales. Y no se están equivocando, porque actualmente muchas personas tienen, bueno, que se creían aparentemente sanas, están teniendo problemas de salud mental, ¿no? Bueno, en cualquier momento uno puede tener algún problema de salud mental, pero no al extremo de hacer daño a otras personas, ¿no? Están asesinando, pero, o sea, vamos a la crueldad con lo que están haciendo, ¿no? Y lo peor de todo es que esas personas que cometen esos actos no tienen remordimiento, ¿no? Es como si no se arrepintieran. Ya, me está haciendo una pregunta espinosa. ¿El agua en donde que ahora hay un virus para el agua en el hospital? Sí. Ese es el ay, se me ha ido el nombre. Sí, es un virus que, ¿qué pasa? Que el agua, lo que pasa es que normalmente cuando es agua potable, está tratado con hipoclorito, ¿no? Hipoclorito, o sea, lo que nosotros decimos que es lejía, Hipoclorito pero, de sodio. por ejemplo, pero no, ¿cómo les podría decir? Es una dosificación para que sea apta para el consumo humano, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que en algunos casos, en algunos lugares no hay agua potable. Entonces no están clorificando el agua adecuadamente. Y por eso es que al consumirlas están llegando muchos pacientes con problemas gastrointestinales. Sí. Sí se está dando. Y normalmente estos virus aumentan cuando es época de calor, ¿no? Época de verano, así. Y más aún, pues las personas poco toman agua hervida cuando es época de calor. Bien difícil. Más toman, dicen, agua del caño, más fresquita, ¿no? A veces, por ejemplo, en ciertos lugares, como no tienen agua corriente, o sea, no tienen en sus propias casas, lo conservan en envases y a veces también el agua puede formar hongos, ¿no? Y eso también genera los problemas gastrointestinales. Mm, Listo, muy bien. Vamos. Y por último, el último determinante de salud viene a ser los sistemas de asistencia sanitaria. ¿Ya? ¿Por qué
También viene a ser un factor porque hay muchas personas que no pueden acceder a los servicios de salud. No todos tienen acceso al sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, hay personas que viven muy alejadas de los puestos de salud, de los centros de salud, de los hospitales, y a veces prefieren de repente curarse en sus casas de manera natural, ¿no? Se complica y puede vivir con muchas secuelas. O de repente existe el establecimiento de salud, existe el lugar, pero no existe suficiente personal tampoco. O no hay médico, o no hay enfermería, no hay odontología, no hay ginecología, y así, ¿no? Entonces, lamentablemente, no es accesible para todos. ¿Cuáles son las características de la asistencia sanitaria? ¿Cómo debería ser? Ser una asistencia de calidad. ¿Qué significa eso? Que para todos la atención debería ser igualitaria, ¿no? Sin ninguna distinción. ¿Por qué? Porque la persona merece ese respeto, merece ser tratado de una manera cálida. Si ya de por sí la enfermedad nos está haciendo o nos está haciendo pasar un mal momento, pues el personal de salud no puede tampoco sobrecargar esa carga mental, ¿no? Entonces tenemos que atender con calidad. Segundo, que exista una adecuada cobertura, o sea, así como prometen los políticos, ¿no? Dicen salud para todos. Así dicen, pero lamentablemente no existe o no se cumple esa frase salud para todos, porque muchos peruanos no pueden acceder a lo que viene a ser los sistemas de salud, porque no tienen SIS y tampoco tienen salud. Entonces, tienen que pagar para poder atenderse. Y muchas veces no cuentan con ese dinero para poder atenderse, o ya logran juntar para poder pagar la consulta, pero ¿y cómo pagan o cómo compran el tratamiento? También, ¿no? Ese es un gran problema. Los medicamentos que les dan, mis. Y el medicamento no es nada barato. Ahora lamentablemente no hay un control de los precios en los medicamentos y algunas farmacias, boticas o cadenas de farmacias exageran con los precios, ¿no? Y a veces es tan necesario ese medicamento que no queda de otra que pagarle pues lo que ellos están pidiendo, ¿no? Pero no hay una entidad específica que regule esos precios. Y ahí es donde se aprovecha, ¿no? Entonces la cobertura, el acceso. Hay lugares que son muy alejados y sobre todo la gratuidad. La gratuidad es inexistente en realidad, ¿no? Por ejemplo, les cuento el caso de una señorita que justo ella trabajaba antes con bancos, ¿no? Con bancos, trabajaba ofreciendo productos, por lo tanto su empleador, o sea, su jefe, le pagaba el seguro por los años de servicio que tenía. Pero en un determinado momento, pues lamentablemente ya recortaron el personal y ella ya le dieron de baja, ¿no? La liquidaron. Después de un tiempo, ella salió embarazada y quería atenderse. Entonces, ¿qué opción le quedaba si ya no tenía seguro? ¿No? Tenía que ir al SIS. ¿Por qué? Porque su condición económica no fue muy buena. Si bien es cierto, antes su condición económica era muy buena, le permitía atenderse en salud. Inclusive ustedes saben que aparece los ingresos que tiene el paciente. Pero en este caso, pues al quedar embarazada, al perder el trabajo, ya su condición inclusive tuvo que mudarse con su papá al campo, ¿no? Entonces ella cuando quería inscribirse al SIS, entonces sale en el sistema de que ella estuvo asegurada,
pero eso fue después de 6 meses. O sea, ya no tenía seguro para nada. Y ella dijo, por favor, quisiera afiliarme al SIS. Bueno, tienes que traer los siguientes documentos, le dijeron, ¿no? Pero la obstetriz, cuando ella la atendió, porque fue por su control prenatal, le dijo, ¿y tú por qué te estás atendiendo? ¿Y tú por qué quieres SIS? Eso déjaselo para las personas que necesitan, que están en extrema pobreza. Si tú tienes buenos ingresos, ¿para qué quieres SIS? ¿Te quieres aprovechar? Así le dijo. ¿Acaso la obstetriz sabía su condición? ¿Sabía si seguía ganando lo mismo? Hay personas que sí, se ha visto que quieren aprovecharse, ¿no? Que de repente el SIS gratuito es para personas de bajos recursos. Pero en el caso de esta señora, quería porque ya pues no todo lo que había perdido y los ingresos ya no alcanzaban y por lo tanto pues inclusive ya tuvo que dejar su casa y todo a lo que ella estaba acostumbrada porque la situación económica es terrible, ¿no? Y peor ahora en la pandemia. Muchas personas tuvieron pérdidas económicas. Entonces, nadie tiene, por más que sea personal de salud, no tiene el derecho de juzgar en la situación en la que tú estás pasando y por qué estás pidiendo, ¿no? El SIS. O me equivoco. O estoy mal de repente, yo estoy pensando. Sí, está bien, Miss. Está Claro, correcto, como dice no usted. no tiene por qué estar juzgando, Porque al definitivamente. final, como dice el CIS, eso lo manda el gobierno, no sale del bolsillo de los personales, como dice. Uno como personal tiene que simplemente acatar y hacer nada más, hacer cumplir nada más los derechos y los deberes nada más de cada paciente, ¿no? Y ya, como dice, para que tú puedas tener un CIS, tienes que ser evaluado, no un personal te dice, Sí. sabes que sí, como es, ya ella no va a decir, no, 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 tú no puedes tener, no, tampoco, es depende de la evaluación que le van a hacer, o del censo que ella tenía, si quizás ella ha tenido ya antes, como decir, cuando tú trabajas en un punto, tu CIS de acá, después de 3 meses, se activa, ya Ajá, se cuenta, exacto. uno que tiene CIS, ya no vas a tener un mes de salud. El día que tú te retires del trabajo, porque como dices, no todo, solamente a veces uno entra por campaña a trabajar, y el día que tú termines de trabajar ya pasa 3 meses y media vuelta se activa, pues, porque Claro. se activa y no lo puedes tener tu CIS, pero para que el CIS se vence cada 4 años. En esos 4 años, media vuelta tienes que hacer en tu zona donde uno vive, como dice, pues no, ser media vuelta que te empadrone, ¿no? Ahí lo que es el consejo de la municipalidad, y de ahí recién te evalúan, pues, ¿no? Si eres apto para poder tener un CIS. Y el personal Claro. solamente se encarga de evaluar, nada más, pues, no en el sistema, porque ahora, como dice, pues ya no es como antes, ¿no? Que no, es todo por el sistema se maneja, ¿no? Das tu DNI y ahí se ve, pues, ¿no? Sabes que si tienes o no, nada más. Aparece. Exacto. Claro, su compañera tiene mucha razón, ¿no? Hay un sistema que se llama el SISFO, que es el que ingresa, ¿no? Para poder saber si la persona verdaderamente necesita este SIS gratuito. Como dicen, la persona va, entrega los documentos que le piden, los requisitos, y un personal encargado, por ejemplo, puede ser una asistente social, va y hace la evaluación dependiendo de la dirección que da esa persona, ¿no? Y si lo amerita, entonces se le da el SIS gratuito. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de SIS. Hay el SIS independiente, existe el SIS microempresas, emprendedor, ¿no es cierto? Entonces, a ese tipo de SIS, por ejemplo, sí se da un aporte mensual dependiendo, ¿no? Del tipo de SIS al que se quiere afiliar, pero específicamente en este caso al SIS gratuito. Y justo iba a lo que dijo su compañera. Hay empresas o hay trabajos en las cuales solamente se ingresa por campaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, igualitos en el salud. Supongamos que te descuentan el seguro para poder aportar para
para salud, para que te puedas atender en salud. Pero debes tener mínimo 3 aportes para poder recién atenderte. Entonces, muchas personas como son contratadas por campaña nada más, solamente están esos 3 meses. Y una vez que se activa y cesan, pierden ese seguro y nuevamente, así como explicó su compañera, tendría que volver a activarse cuando ingresan nuevamente a trabajar, ¿no? Y así, ese es como se dice, un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque le están descontando y a la vez no se puede atender hasta el tercer mes en salud, ¿no? Y si la persona de repente quisiera afiliarse al SIS, va a aparecer en el sistema que ya tenía seguro por salud, ¿no? Y tiene que pasar un tiempo para poder afiliarse, ¿no? Entonces por eso les digo, es un arma de doble filo también, ¿no? Ese tipo de seguro, ¿no? De esa forma. Listo. Entonces miren cuántas cosas se dan en este tipo de situaciones que pueden ocasionar problemas en la salud, ¿ya? Listo. Ahora sí, vamos con lo que se refiere a promoción y prevención sanitaria. Promoción, como ustedes ya saben y lo deben haber tratado también en lo que es salud comunitaria, viene a ser un proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para ejercer mayor control sobre los determinantes de salud y así protegerla y mejorarla. ¿Qué significa esto? En cristiano, significa que nosotros como personal de salud damos las armas necesarias a la población para que mejore sus estilos de vida y al corregir esos estilos de vida va a evitar muchas enfermedades. ¿Nosotros promocionamos la salud? Sí. Hacemos como puede hacer una empresa, como cuando promocionan algún producto, claro que sí. ¿Estamos promocionando un producto? Por supuesto. Nosotros estamos promocionando el producto que viene a ser conservar la salud. Eso viene a ser promoción, ¿no? Por eso es que ustedes ven en la televisión, en las redes sociales, ven en todos los sitios, en periódicos, en afiches, en todo. Están viendo lo que es pues siempre el Ministerio de Salud siempre lanza sus promociones, ¿no? O sea, por ejemplo, carteles o de repente spot publicitarios sobre cómo identificar, ¿no? Alguna enfermedad, qué hacer cuando se presenten los signos de alarma y dónde acudir, ¿no? En caso se dé esa situación. Muy bien. Entonces, eso viene a ser promoción de la salud. Muy bien, vamos. Prevención. Ahora, esa es otra palabra que nosotros también manejamos. Prevención de la enfermedad. Prevenir son medidas específicas ya destinadas a evitar la aparición de la enfermedad. Reducción de factores de riesgo. Las medidas destinadas a detener el avance de la enfermedad y atenuar sus consecuencias establecidas, ¿no? Es muy diferente promocionar que prevenir. Promocionar significa, ¿cómo hago la promoción de la salud? Promociono mediante charlas educativas, mediante afiches, mediante gigantografías, mediante comerciales, mediante spot publicitarios en la radio, ¿no? En el periódico. Entonces eso es promoción. Prevención es algo un poco más específico, ¿ya? Prevenir y prevenir la enfermedad, como dice aquí, no es solamente antes de que aparezca. Esto también lo deben haber visto en salud comunitaria. No es antes nada más. A ver, vamos a lo que es prevención de la enfermedad. Aquí en esta partecita quiero quedarme, ¿ya? Para poder después ya el día lunes
darles una pequeña tareita con respecto a esto para que ustedes lo puedan manifestar y lo puedan compartir aquí en la clase. Pero me gustaría que ya vayan viendo en ir formando grupos. A ver, vamos, espérense un ratito, quiero ver cuántos. Ah, ya me acordé. Ustedes son 64, ¿no? Ustedes son 64, entonces pueden formar, a ver, un momentito. ¿Ya han formado grupos en otros cursos? Sí, Miss. ¿De cuántos integrantes? Sí, Miss. De 10. A veces de 5, a veces de 10. Ay, de 10. Miren, yo les recomiendo que formen grupos de 4 o de 5, ¿ya? La mitad. ¿Por qué? Porque para 10 es mucho, porque los trabajos que vamos a empezar a hacer ya grupales van a ser pequeños y de verdad que no amerita a que sean tantos en el grupo, ¿ya? Entonces, vayan viendo, hasta el próximo lunes yo les voy a preguntar. Primero les voy a dejar a libertad los que deseen formar su grupo por afinidad, los que de repente ya se conocen y saben, ¿no? Y los que faltan ya los agrupo dependiendo del orden, ¿ya? Entonces, les dejo a libertad y el día lunes les pregunto, ¿ya? Así vamos a hacer. Muy bien. Entonces, prevención de la enfermedad. Sí, dime. Miss, disculpe, ¿cómo ha dicho de sobre los grupos? No le entendí, mi internet se corta. Ah, ya, voy a volver a explicar. Lo que les decía es que ya vayan viendo para formar grupos de 4 o 5 integrantes. Ya ustedes vean, porque ya en otros cursos ya han formado grupos, ¿no? Entonces ya se conocen más o menos, ya saben cómo trabajan. Entonces yo les voy a dejar a libertad para que formen sus grupos. El día lunes yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿no? A ver, Martel, dime, ¿con quién vas a trabajar? Ah, ya, yo voy a trabajar con fulanito, con menganito, con sutanito. Ya está, listo. Entonces ya yo los voy apuntando. ¿Por qué pido de 4 o de 5? Porque los trabajos que van a empezar a hacer a partir de la siguiente semana no ameritan que sean de 10, mucho, ya demasiado. Listo, ahora sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Miss. Miss, disculpe. Un ratito, Maita. Le contesto a Martel y después me preguntas tú. Sí, Martel. Miss, el grupo usted mismo debe formar de acuerdo a lista, Miss. Es que, ¿qué pasa? Que a veces, ya me ha pasado, créeme, ya con los otros salones, por ejemplo, en el caso de los que ya se conocen, forman su grupo, por eso les digo, y los que no desean formar su grupo, ya yo los agrupo el día lunes. Ok, Miss. ¿Ya? Porque ya me ha pasado. Hubo un ciclo en que así formé por grupos y después, ay Dios mío, más era mi dolor de cabeza porque todos los grupos, todas las veces que tenía clase tenían alguna queja. Que fulanito no ha entrado, que fulanito no trabaja, que... Ay Dios mío, cuánto me arrepentí de haberlos formado yo. Por eso, ya no, ya. A eso también. Sí, sí. Hay irresponsables también. Sí, tiene su pro y su contra. Y ahora sí, ¿quién me...? Maita, y después Cayo, ¿ya? Y después le pregunto a Espinosa Villavicencio, que ha levantado la mano. Sí, dime, Maita. Miss, usted que le planea asistencia, Miss, creo que ya ha llamado lista. Y Ah, ya, ahorita no voy a llamar, escape hija. si no puedo ingresar a tiempo. Ya, no te Ya, preocupes, Miss, Maita. gracias. Sí, voy a volver a llamar a los que faltan, no te preocupes. Espinosa, sí, dime. Sí, licenciada, una consulta. Puede ser menos también. Ah, si deciden ser menos 3, excelente. ¿O dos? Sí, buenas noches. O Pero más dos. o menos de cuánto, Ya, a ver, un ¿5 sería ratito. mejor?
Ya, máximo, a ver, escúchame un ratito. Si de repente, Espinosa un ratito, ok, gracias, ahora sí. Si deciden hacer de 2, de 3, de 4 o de 5, máximo de 5. Ya ustedes deciden. Yo por eso les digo, les sugiero que sea hasta 5, nada más. ¿ya? Mínimo 2. 2. Sí. Cuando somos bastante. No, no importa, no tiene nada que ver. Yo también en otros ciclos ya he trabajado hasta con 20 grupos, no se preocupen, todos al final les ponen. Sí o sí. En eso sí no tengan ustedes ningún inconveniente. Todos aquí van a Miss, tener su nota. Sí, dime, ahora sí callo, te escucho. está bien lo que toma desde la decisión, Miss. Hay compañeros que que nos conocemos y nos llevamos bien, y hay compañeros que no trabajan. Tiene razón en esa parte. Y Sí, muy cierto, muy cierto. más dolor de cabeza, Miss. Sí, por Menos eso. dolor de cabeza también para nosotros, Miss. Gracias. Para ustedes Gracias y por para mí tomar la también. Mira, les estoy dando mi Miss, voto de gracias. confianza, les estoy dando mi voto de confianza, así que por favor no me decepcionen. A ver, Ruiz, ¿tenías alguna pregunta, creo? Ruiz Quispe, ¿tienes alguna pregunta? No. Espinosa, Torres. Miss, ¿se podría Sí. hacer individual? No, ya no individual, no, mucho. Y ahí sí ya no, ya. Siempre tienen que aprender a trabajar desde ahora, desde un inicio, ya en equipo. Por lo menos 2, ¿ya? Por lo menos 2. Listo. Ya se están quejando, ya qué cosa, qué pasa tan rápido. Recién estamos empezando y ya se están ya quejando, ya. A ver, voy a tomar asistencia a los que de repente no escucharon al inicio, ¿ya? A ver, Carguas Cabana. Carguas. Presente. Ok, muy bien. Chin Pujais. Presente, Miss, buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Escalante Caja. Escalante. Estrada Palacios. Estrada. Miss, buenas ok. noches, presente, Miss. Estrada, muy bien, ahora sí. ¿Quién más? Huarcaya Atencio. Huarcaya Atencio. Inocencio Romero. Presente, Miss, buenas noches. Ok, Inocencio, ¿cómo estás? Muy bien. Leiva Tello. Leiva. Lupaca Chambilla. Mauricio Pérez. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Maita García. Sí estaba porque sí me recuerdo que me estaba preguntando ahorita. Muy bien. Portocarrero Lápiz. Presente, Miss. Muy bien. Reyes Roca. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ruiz Quispe. Ruiz Quispe. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya. Raime Yiwak, ¿no? Profesora, buenas noches. Sí, profesora, soy nueva, me estoy retirando a este grupo. Sí, justo me informó la secretaria, así que sí estás en la lista, Raime, no te preocupes, ¿ya? Gracias, profesora. Ok, muy bien. Raime, entonces, como ya te han unido al grupo, por favor, deja tu número para que te integren al grupo de técnicas educativas, o si no, voy a volver a poner el enlace del Classroom para que puedas ingresar al de la tarde, al del turno nocturno, ¿ya? Sí, por favor, profesora, le agradezco. Ya, muy bien, Raime.
Entonces, listo. Así que no te preocupes tampoco, Raime, porque ya solamente hemos hecho, o he dejado una tarea nada más en el Classroom, ¿ya? Te puedes nivelar después con calma. Muy bien. A ver, Torres, ahora sí, dime, ¿tienes alguna consulta? Los que ya de repente no tienen ninguna consulta, ya se pueden ir retirando, ¿ya? No hay ningún problema. Nos encontramos el día lunes. Que tengan bonito fin de semana. Igualmente para usted, Miss. Igualmente para usted, Miss. Buenas noches, cuídese mucho. Nos Buenas vemos. noches. Cuídese, Cuídense. misita. Cuídense ustedes también. Cuídense. ¿Alguien tiene alguna Miss, pregunta? Sí, dime, sí, Fernández. Miss, le digo, los grupos que vamos a formar, ese es de 4 a 5 personas, ¿ve? Mínimo 2, máximo 5. Sí. Ah, ya. Ya, Ujú. con los que deseamos de nuestros Sí, amigos, con cualquiera. exacto, Ya, exacto. Yo ¿qué les voy trabajo a... vamos a hacer? No, todavía el lunes les voy a explicar. No se apresuren. Ah, Con ya, calma, ya. con Ya, calma, Miss. con calma. No, no se Ya, apresuren. Miss. Esta era mi consulta. Profesora, Gracias, Miss. Buenas Ok, noches. nos vemos. Dime, Raimi. Profesora, una consulta. En este grupo ya tenemos delegada, profesora. Quizás la señorita delegada me podría facilitar los classroom para yo entrar. No, yo ahorita te voy a volver a enviar porque ya justo vi que tu número es el 978-578770, ¿verdad? Sí, profesora. Ah, ya. Entonces yo te voy a enviar directamente el enlace, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Ok, muy bien. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ninguno. Muy bien. Miss, buenas noches. Sí, dime, Ruiz. ¿Qué pasó? Miss, este lo he escrito por el chat, no sé si lo ha leído, Miss, no he estado en la asistencia. Por el chat. Ruiz Quispe. Sí, 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 sí. Miss. Ya, Ruiz, no te preocupes. Ujú. Gracias, Miss. Ya, nos vemos.